El Ciudadano Entrevista se va a dar un enorme placer. Va a charlar con el CEO de Perfil Network, el cofundador de la editorial Perfil, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, hombre de periodismo desde 1975 más o menos, y es de los personajes que a mí me gusta decir no necesitan presentación, Jorge Fontevecchia. Gracias por recibirnos. Gracias a vos. Bueno, Jorge, quiero preguntarle, ayer siguiendo su programa por NetTV, Periodismo Puro, vi que lo entrevistaba al diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Allí habló Massa del fin de la grieta. Y yo quiero preguntarle a usted si la grieta es política, social o fue un invento periodístico. Es multicausal. Tiene componentes que se fueron acumulando como capas geológicas a lo largo de los años. También tiene componentes que vienen de distintas ramas del conocimiento, de las actividades, y también hay un componente local y un componente internacional. O sea, grieta hay, como vemos en líneas generales, en muchos países, en algunos países exacerbados, como en Brasil, como en Estados Unidos, en otros más moderado, pero siempre hay una tendencia, digamos, un oficialismo y una oposición. Probablemente en los últimos años, yendo de lo internacional a lo local, podríamos decir que hay un componente de que es evidente que desde la caída del muro de Berlín, el desarrollo en los países occidentales está detenido, o por lo menos en las clases medias está detenido, y eso genera un malestar, y ese malestar necesita alguna explicación, y la explicación normalmente requiere un culpable. Entonces hay una consecuencia de índole económica que tiene que ver con la grieta es consecuencia de un malestar resultado de que la economía no está funcionando bien, por lo menos en la distribución de la riqueza en Occidente. Sí, en Oriente, claramente, en China, en India, hay mejoras sustanciales en los países más pobres, en la distribución de la riqueza, por lo menos entre países. Pero dentro de los países, y fundamentalmente en los países occidentales, no. Luego hay otro tipo de componentes que tiene que ver con aspectos técnicos que también son universales. Cuando había 3 cadenas de televisión nada más, en Estados Unidos la NBC, CBC y ABC, en NBC, ABC, CBC, en la Argentina la televisión privada era Canal 9, Canal 11 y Canal 13 a nivel nacional y sus repetidoras locales. Bueno, ningún canal ni ningún medio podía darse el lujo de ser sectario porque perdía la otra mitad. Claro. Entonces, todos tenían una tendencia al pluralismo, no por virtud, sino por necesidad o por conveniencia. Entonces, si pudiéramos simplificar una grieta argentina de largo plazo, peronismo, antiperonismo, para ponerlo en términos muy simples, si un canal de televisión decidía ser pro-peronista o pro-antiperonista, se perdía la otra mitad de la audiencia y el otro canal lo iba a superar y finalmente, como decía Adam Smith, no tenemos el pan cada mañana por la generosidad del panadero, sino por su egoísmo. Lo mismo, no teníamos pluralismo por la generosidad de los canales de televisión de entonces, sino por su propia necesidad, lo que podríamos denominar un egoísmo comprensible. La revolución tecnológica ha hecho de que hoy pasamos a ver en el mundo, promedio en cada país, acceso a 200, 300 canales de televisión en los sistemas de televisión cable y a partir de la web decenas de alternativas audiovisuales como esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Esto hizo el mercado, primero en Estados Unidos y después también en Argentina, aparecieran canales 24 horas de noticias. Y antes era inimaginable porque había lugar en la televisión analógica para 3 y había que dejar uno en el medio. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires había que dejar uno en el medio, en muchas ciudades del interior directamente había uno solo. Ahora puede haber decenas, entonces esto permitió de que haya canales de noticias. Al haber canales de noticias y varios, la audiencia se fragmenta. Al fragmentarse la audiencia comienza la especialización, entonces ahí sí aparece un canal de noticias con una orientación para un sector y otro para otro. Entonces hay una cuestión universal, pasa en Estados Unidos con la Fox pro-Trump y la CNN pro-demócrata o anti-Trump. Entonces hay fenómenos que son de índole internacional, como la economía, la tecnología, pero luego también hay cuestiones de índole local. Evidentemente la Argentina
Si bien en el mundo hace, desde la caída del muro de Berlín, 30 y pocos años, que el mundo no progresa en términos económicos en los países occidentales, en la Argentina este problema viene de mucho antes. O sea, la Argentina es el único país no africano que ha caído su Producto Bruto Per cápita en los últimos 50 años. Argentina es el líder mundial en recesiones, Argentina es el líder mundial en hiperinflaciones, Argentina es camino al líder mundial en default. Entonces, la Argentina es uno de los pocos países, no donde hay pobreza, sino que donde hubo empobrecimiento. O sea, hay muchos países, uno puede decir Brasil, México, tienen índices de pobreza comparables y superiores a la Argentina, pero esa gente no se empobreció. En la Argentina todavía el malestar es peor porque esa gente no estaba en condición de pobreza o los padres de esta gente no estaban en condición de pobreza. Entonces el malestar es comprensible que sea mayor en la Argentina y que la necesidad de encontrar un culpable a quien se empobreció es totalmente lógico, necesario, yo decía hasta autoterapéutico. La persona tiene que poder explicar su realidad, no porque no se esfuerce, no porque no haga las cosas bien. Entonces se necesita simbolizar en alguien, en una idea, en un sector, esa responsabilidad que lo exceda. Ese es un problema netamente argentino, que a mi juicio la crisis del 2001-2002 potenció, de la misma forma que pasó la pobreza del 30-50%. Entonces yo diría que la grieta es directamente proporcional al empobrecimiento de la sociedad. Las sociedades que se han empobrecido más tienen mayor grieta. Empobrecido no quiere decir ser pobre, porque en Estados Unidos no es pobre, pero en Estados Unidos la clase media se ha empobrecido en los últimos 25 años. Espero haber respondido de alguna manera a su pregunta. Sí, sí, claro, ha sido más que concreto. Un sábado los argentinos tuvimos que esperar, se demoró un poco el informe o la conferencia del presidente Alberto Fernández porque estaba en una entrevista. Esa entrevista fue quizás la mejor que le han hecho desde que Alberto es presidente, una entrevista que le estaba realizando usted en la Quinta de Olivos. Y quería preguntarle, más allá de lo que se puede observar en esas casi 2 horas de charla que usted sostiene con el presidente de la Nación, ¿cuáles fueron las conclusiones? Le pido por el lado B de esa entrevista, ¿con qué se quedó? ¿Con qué modelo de país cree que nos ofrece Alberto Fernández? No, si yo tuviera que rescatar el elemento positivo, diría de que el aura presidencial, Lacan decía, el célebre psicoanalista y psiquiatra francés, decía, Jacques Lacan decía que el hábito hacia el monje, o sea que el rol se introyecta en la persona y la persona se modifica a partir del rol que tiene que cumplir. O sea, me encontré un Alberto Fernández más ponderado, más equilibrado de lo que yo imaginaba. No sé cuánto de esto es imperio de la realidad, es decir, la persona que tiene que resolver con tantas dificultades simultáneamente tantos problemas, pienso que la moderación, pienso que cierta cuota, si podríamos decir, de sabiduría, tiene que surgir de una experiencia tan exigente. El modelo de país, yo creo que en ese sentido puedo ver una carencia. Me parece que ningún presidente está en condiciones él de plantear un modelo de país en este país dividido que nos estamos planteando. Me parece que el modelo de país es casualmente la síntesis de la grieta. O sea, va a haber modelo de país en la Argentina en el momento que nos pongamos de acuerdo en ambos sectores de la grieta en determinadas ideas básicas que hoy todavía no están. Yo, con una actitud optimista, espero que la enorme crisis económica que va a dejar el coronavirus, enorme, que nunca, no tiene precedentes, a mi juicio, probablemente mayor que la del 2001-2002, sea un catalizador de tratar de encontrar puntos de entendimiento para que haya un proyecto de país. Pero ningún presidente, ni Macri, ni Cristina, ni Alberto Fernández, ni Néstor Kirchner, pueden y pudieron tener un modelo de país sustentable, porque si la otra parte tiene otro modelo y cuando cambia la Claro. modelo, no hay un modelo de país, hay un modelo, podríamos decir, sectorial. Ojalá a una persona como Alberto Fernández, que no es, digamos, no llegó a la presidencia por voto propio, no es un líder carismático, no es una persona que viene con una idea de modelo de país, le toque a él paradójicamente ser la síntesis. Eso va a significar Quiero preguntarle lo que usted me acaba de contar.
si lo de la pandemia, por supuesto, es un impacto no solo para la Argentina, pero para todos los países del mundo, servirá, en este caso particular, le voy a preguntar por la Argentina, ¿será una excusa para poder justificarse a futuras acciones haber atravesado una pandemia? Suponiendo que coronavirus termine en 2020, ¿no? Bueno, ahí hay dos actitudes, ¿no? La optimista y la pesimista. Ninguna de las dos tiene fundamento epistemológico, o sea, el futuro es esencialmente impredecible y es un acto de fe. Yo tengo una mirada hegeliana de la historia, o sea, creo que la humanidad avanza más allá de momentos de retroceso, entonces quiero ver el costado positivo. Yo en las últimas editoriales que escribí varias veces cité a Corea. A mí me impresiona el crecimiento de Corea comparado con Argentina. Para que usted tenga una idea para su audiencia, el Producto Bruto de Corea era inferior al de la Argentina cuando Alfonsín era presidente. O sea que a personas que hoy son totalmente contemporáneas les tocó ver cómo Corea pasó de un país como la Argentina a ser la potencia mundial que es hoy. Cuando le pregunto, he viajado varias veces allí, cuando le pregunto qué fue lo que los hizo cambiar, coinciden muchos de ellos en decirme que la destrucción total que dejó la guerra de Corea, podríamos decir, junto con la de Vietnam, las últimas dos guerras verdaderas y prolongadas que tuvo la humanidad, la destrucción fue tal al punto de que dividió su país en dos, que destruyó todas las castas, los privilegios, los sistemas preexistentes, dejó al país en cero y ese en cero lo obligó a ser moderno, los obligó a comenzar desde casi la nada y desde casi sin ningún prejuicio. Espero, es un deseo más que un pensamiento que pueda fundamentar en evidencia, que la crisis económica monumental que va a dejar el coronavirus nos deje como efecto secundario, en este caso positivo, que se cree un Consejo con participación de la oposición y el oficialismo en igual proporción, que se pueda llegar a un entendimiento de un modelo de país más o menos básico, en donde cada cambio de gobierno y de ciclo signifique que el péndulo se corre 30 grados en una dirección o en otra, pero no que se va al otro extremo. Porque cada vez que se va al otro extremo, la fuente del opuesto es el opuesto. Es decir, en el momento que un cambio signifique un grado del péndulo no más de 30 grados, el siguiente ya va a ser de 30 grados. Es como planteaba Galileo Galilei con las piedritas en el movimiento que uno inicia. Pues en el momento que uno inicia un ritmo de movimiento, se puede llegar a sostener en el tiempo. Y la Argentina lo que tiene es un péndulo que va de un extremo al otro. Y cada vez que va a un extremo, naturalmente la fuerza contraria lo lleva al siguiente. Mi deseo sería que el coronavirus nos deje de llevar de un extremo al otro del péndulo. Quiero preguntarle dentro del gobierno nacional por una figura fuertísima, un cuadro político en sí mismo, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Después de la entrevista con Alberto Fernández, con el presidente, ¿usted se quedó con la sensación de que es un presidente que tiene un bicomando del país o que finalmente esas son habladurías y el que gobierna es Alberto? Las dos cosas. O sea, creo que están las condiciones dadas para que pueda ser un presidente más pleno, pero existe una sombra de la expresidente que evidentemente es, digamos, quien más votos aportó. Yo creo que en la alianza de gobierno, yo creo que ese dilema está sin resolver y se va a resolver en las elecciones del octubre del año próximo. Ahí se verá cuánto caudal electoral tiene el presidente como propio. Cuando yo digo el presidente, no es solo el presidente, podemos decir el presidente, los gobernadores, la tercera vía, el propio Sergio Massa, Solá, Arroyo, toda la gente que venía del Frente Renovador, que si usted ve, hay tanto funcionarios del Frente Renovador en el gobierno como funcionarios que participaron de la etapa de Cristina Kirchner. Esa tensión se va a resolver en el 2021. Lo que se vaya a resolver no quiere decir que uno le gane al otro. A lo mejor se amalgaman. Mira, hay un ejemplo interesante que es el río Amazonas. El río Amazonas se conforma de dos ríos que confluyen, el río Negro y el naciente del Amazonas. El Amazonas es marrón, como el Paraná, y el otro río es negro, es un río oscuro, de barro oscuro, de montaña. Durante varios kilómetros, el Amazonas tiene la mitad de color negro y la mitad de color marrón, hasta que logra fusionarse kilómetros arriba y pasa a ser de un marrón un poco más oscuro. Ese proceso de fusión lleva un tiempo.
Ojalá se amalgame. O sea, acá hay tres, digamos, diferentes alternativas. Que no se amalgamen, entonces que triunfe el sector moderado, que no se amalgamen y triunfe el sector menos moderado, que podemos identificar como el kirchnerismo, o que se amalgamen. Obviamente creo que para la Argentina sería muy bueno que se amalgamen. Uno al otro sería una tensión latente que más tarde se podría volver a producir. Fontevecchia, otro de los puntos interesantes que solo a usted le he escuchado señalar tiene que ver, y siguiendo con la temática de doble comando, con la jefatura de gabinete. Y usted ha planteado en algunas oportunidades el rol de Gustavo Vélez, casi compartiendo ese cargo en oculto o en las sombras con Santiago Cafiero. ¿Sigue siendo esa su opinión o no? A mí me hace suponer que un jefe de gabinete tan joven implica por parte del presidente una apuesta a futuro y que debe requerir en el presente algún tipo de complemento. Y me parece que parte del complemento es el propio presidente, que es un presidente que tiene un estilo de estar presente en los detalles, y como fue jefe de gabinete, me parece que él es, yo también le pregunté, usted recordará en ese reportaje, si no es su propio jefe de gabinete. Yo creo que en parte el jefe de gabinete es Cafiero, en parte lo cumple también el propio Alberto Fernández, y evidentemente algunas personas con más, digamos, seniority, con más experiencia, como podría ser Vélez, yo creo que también contribuyen a fortalecer a Cafiero, que supongo que es una apuesta del presidente a futuro. Quiero preguntarle por la ausencia de, por lo menos en los medios, ¿no? En la presencia de lo que fueron los líderes de la oposición o de quienes gobernaron hasta hace muy poquito, hasta diciembre. Digo, los dos cuadros, o los tres, si se quiere, más importantes de la gestión anterior, el expresidente Mauricio Macri, ausente, María Eugenia Vidal, ausente, y Marcos Peña se sabe que está recluido en una quinta. ¿Cuál es el rol de la oposición en tiempo de pandemia? Bueno, y con esto me despido, espero en su audiencia. Mire, yo creo que Mauricio Macri tiene muy pocas posibilidades de volver a ser una persona electoralmente atractiva en el futuro. Al mismo tiempo, Marcos Peña era, digamos, una especie de alter ego de Macri, así que creo que la suerte de Macri de alguna manera determina también la suerte de Marcos Peña. No así en el caso de Vidal, que creo que sí tiene una sobrevida sobre Macri, y de hecho la tenía siendo gobernadora porque por momentos tenía mejor imagen ella que su jefe político, que Macri. Así que creo que de las tres personas que usted menciona, la única que me parece que tiene potencial electoral futuro es María Eugenia Vidal. Respecto de dónde está ese 41% de los votos que en octubre pasado votó a Juntos por el Cambio, bueno, la mitad de esos votos están con Fernández. Cuando usted mira el crecimiento de la popularidad de Fernández, Fernández sacó 50 puntos en las elecciones y hoy tiene 70 y pico de aprobación. Hay quienes dicen que tiene 70, quienes dicen que tiene 75, quienes dicen que tiene 80, pero en cualquiera de los casos tiene 20 puntos más de los que tenía cuando sacó las elecciones. ¿De dónde sale esos 20 puntos? A mi juicio sale de los votantes de Juntos por el Cambio que votaban, podríamos decir, en contra de Cristina Kirchner, no por Macri. Y esas personas hoy identifican a Alberto Fernández como una especie de garantía o de alternativa frente a Cristina. Muy bien, Fontevecchia, me he duplicado el tiempo solicitado, yo me quedaría horas charlando con usted, pero sé que tiene múltiples ocupaciones. Le agradezco mucho este contacto con el Ciudadano Entrevista. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Ha sido un placer entrevistarlo. Hasta luego.